Jesús, por este nuevo tiempo que nos permite tener para estudiar su palabra, para ser edificados en nuestra fe y tomar esa bendita revelación del Espíritu Santo e incorporarla a nuestro diario vivir, esa palabra que nos ayuda a comprender nuestros tiempos, nuestros momentos, esa palabra que ilumina nuestro camino, que nos ayuda a tomar decisiones correctas, y también la palabra de Dios que nos equipa para avanzar superando los obstáculos de este caminar de la fe y también para fortalecer nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Te invito pues a que iniciemos este tiempo tan importante orando, precisamente pidiéndole al Espíritu Santo, el que reveló las Sagradas Escrituras, que nos ayude a conocer ese mensaje que tiene para nosotros en este momento. Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amado Señor Jesucristo, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre que limpia nuestra mente, que limpia nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por ayudarnos. Gracias por cubrirnos con tu gloria, con tu amor, con tu poder. Padre Santo, desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Te pedimos, Señor, también por nuestras familias, para que seas cubriéndoles con tu presencia, para que seas cubriéndoles con tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todas tus bondades. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, por conducirnos hacia tu voluntad, por conducirnos hacia tu propósito, Señor. Gracias te damos con todo nuestro corazón, y ahora te pedimos por favor que seas tomando el dominio y el gobierno de este momento en el nombre de Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y a ser edificados en ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias a Dios y vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Y vamos a considerar precisamente una faceta de la vida del Señor Jesús, y vamos a tener en cuenta esta palabra, que va a ser a la vez como nuestro título, la palabra propósito divino, o la expresión mejor, propósito divino. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el Señor es Dios Todopoderoso. Él está sentado en su trono, Él tiene el gobierno de todas las cosas, y la palabra del Señor nos habla, por ejemplo, de que el Cordero de Dios estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. De manera que antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que la humanidad necesitara de redención, ya Dios tenía preparado el Cordero para nuestra salvación. Entonces, debemos ver a través, por ejemplo, de ese versículo, que el Señor tenía todas las cosas preparadas de antemano, porque Él todo lo sabe, Él todo lo sabe. De manera que nada lo toma por sorpresa. Nosotros entonces, como hijos de Dios, debemos entonces procurar conocer cada vez más los propósitos divinos, y de esa manera podemos identificar más fácilmente el propósito de Dios con nosotros para avanzar en Él, para perseverar en Él con la gracia y el poder que Dios nos ha dado, a través de la naturaleza nueva en Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Cuando tenemos claro el propósito de Dios con nosotros, pues esto nos permite avanzar mucho más fácilmente, consciente de los obstáculos del camino. Pero la vida del Señor Jesús, narrada en los Evangelios, es un testimonio precisamente de ese marco, de ese proyecto que les voy a compartir. Así que vamos a estar ubicados en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a desarrollar 4 puntos sencillos, pero muy importantes. Número 1, somos planeados por Dios. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Somos planeados por Dios. Y vamos a ver esto en el Evangelio de Marcos capítulo número 1, versículos 7 y 8. En este caso en particular está hablando Juan el Bautista.
Es importante también tener en cuenta que Juan el Bautista nace de una matriz estéril. Dice que Zacarías y Elizabeth estaban avanzados en edad. Ella era estéril, de manera que no había posibilidad humana de que pudiera tener un hijo, pero en el tiempo de Dios y de acuerdo a los planes del Señor, Elizabeth queda embarazada y nace Juan el Bautista, poderoso profeta, pero ante todo precursor de Jesucristo, es decir, el que había de anunciar al Mesías, al Salvador que llegaba. Entonces, Juan el Bautista no fue un accidente, era un propósito de Dios, planeado por el Señor desde antes de nacer. Pero dice Juan el Bautista, Marcos 1, versículo 7, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista fue un propósito de Dios que estuvo en esta tierra y que nació 6 meses antes de Jesús para cumplir con un plan que ya Dios había diseñado previamente, y era anunciar la llegada del Mesías, preparar el camino del Señor para la manifestación de Jesucristo. Y Él viene a anunciar la llegada del Mesías. Él está anunciando que Cristo ha llegado y que Él vendrá a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Vemos entonces que el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús son planes y propósitos que ya Dios incluso había profetizado. Todo estaba escrito. Recordemos que el salmista también dice: antes de que se formaran mis huesos en el vientre de mi madre, tú ya lo tenías escrito. Entonces, nuestra vida no es un accidente, ¿verdad? Más bien somos planeados por Dios. Hemos nacido en este tiempo, le hemos conocido en este tiempo, hoy conocemos su palabra, estamos viviendo en este mundo y en estas circunstancias, y debemos avanzar hacia el propósito para el cual fuimos creados. Notemos la naturaleza misma, por ejemplo. Los pájaros, las aves cantan, los peces en el mar, los animales cumplen un ciclo de vida en la tierra, las plantas, etc. Nosotros somos un plan divino. Somos un diseño planeado desde antes de la creación del mundo, dice Pablo a los Efesios, y establecidos en esta tierra para cumplir con un plan celestial. Y es sabio, lo más sabio de nosotros es inquirir, procurar, buscar, identificar ese propósito para el cual fuimos creados, y eso, caminar en ese propósito, es lo que nos da razón de vida, lo que nos hace felices realmente, hacer la voluntad de Dios, cumplir aquel plan o propósito para el cual fuimos creados. Juan el Bautista nació para anunciar a Cristo. El Señor Jesús vino a enseñarnos sobre el ministerio, sobre la obediencia al Padre, nos dio una vida de ejemplo y finalmente entregó su vida en la cruz del Calvario, porque ese era el plan divino. Así que debemos nosotros desarrollar un corazón sensible y conocer aquello para lo cual Dios nos puso en esta tierra y avanzar hacia ese propósito, y con eso nosotros damos gloria a Dios. De hecho, creo que cumplir con el plan divino en esta tierra es la mejor alabanza que podemos levantar para el Señor. La vida de Jesús fue una vida de obediencia. Él cumplió con el plan celestial y la Biblia dice que su vida fue como olor fragante, como una ofrenda que se levantó al cielo, aceptada por el Padre Celestial. Que sea nuestra vida una ofrenda agradable a nuestro Dios. Muy bien, entonces somos planeados por Dios. Vamos a ver ahora un aspecto muy importante. Punto número 2. Hablemos de la obediencia y la unción. Dos palabras que sin duda van de la mano y que vamos a ver aquí en Marcos capítulo 1. Vamos a leer versículos 9 al 11. Marcos capítulo 1, versículo 9. Perdón. Marcos capítulo 1, vamos a leer versículo 9 al 11. Dice el verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor Jesús
va a bautizarse porque esa era la voluntad de Dios. Juan claramente enseñó que aquel bautismo era para arrepentimiento de pecados. Pero el Señor Jesús no necesitaba arrepentirse de ningún pecado, porque Él fue santo y sin mancha. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús se bautizó? Para identificarse con nosotros los pecadores y para hacerlo como testimonio de obediencia al Padre Celestial. Jesús vivió una vida de obediencia al Padre. Jesús se sometió siempre al diseño del Padre Celestial y con eso nos está dando ejemplo, con eso nos está dejando un modelo a seguir. El Hijo de Dios debe distinguirse por su obediencia al Padre y fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice el versículo número 10: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Es muy interesante ver cómo la obediencia de Jesús generó la apertura de los cielos. La Biblia nos enseña que la desobediencia cierra los cielos. Por ejemplo, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel experimentando sequías severas, muy fuertes, muerte de sus ganados, muerte de sus cosechas, muerte de personas por la gran sequía. Pero cuando observamos el antecedente de la sequía, nos encontramos con que el pueblo de Israel se había vuelto idólatra, había abandonado el culto al Señor, se había identificado con los ídolos cananeos, etc. Entonces esa desobediencia generaba el cierre de los cielos, no había bendición, escaseaba la provisión, la presencia de Dios se apartaba. Pero en este caso vemos que el Señor Jesús en obediencia se bautiza y la obediencia hace que los cielos se abran. Entonces la obediencia se convierte en un generador de bendición. La obediencia se convierte en una ventana que permite la manifestación de lo sobrenatural. En este caso en particular nos dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Recordemos que la paloma nos habla de la bondad, de la ternura, de la pureza, de la mansedumbre, ¿verdad? Y desciende sobre el Señor Jesús. El cielo, las riquezas del cielo, la presencia de Dios viene sobre Jesús como resultado de su obediencia y de su sometimiento al Padre Celestial. Debemos orar, procurar, buscar a Dios para que en nosotros se genere un corazón obediente, un corazón cuyo anhelo sea vivir para Dios, caminar en los tiempos y en la voluntad del Señor, pues eso hará no solamente que seamos bendecidos, sino que los cielos se manifiesten en la tierra. Lo estamos viendo aquí cuando dice que se abrieron los cielos y el Espíritu descendió sobre el Señor Jesús. Pero el hecho de que el Espíritu Santo se manifieste, entonces nos da lugar para hablar de la unción. Pues el Espíritu Santo vino para ungir al Maestro de manera que pudiera desarrollar un ministerio sobrenatural. La unción es muy importante para que podamos avanzar en el plan de Dios, en el propósito divino. Necesitamos la unción de Dios porque la unción es la evidencia sobrenatural del poder del Espíritu Santo. De lo contrario, nuestro mensaje va a ser un mensaje meramente natural. Va a ser un mensaje que sale de un libro llamado Biblia. Pero nosotros necesitamos la unción. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para llevar ese mensaje que impacte y que transforme las vidas. Llevar el mensaje ungido para que Dios se manifieste con poder. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre Jesús para ungirlo y capacitarlo para ese gran propósito. Ahora nos dice el versículo 11: y vino una voz de los cielos que decía, y sabemos que aquí habla el Padre Celestial, porque dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Porque el Padre estaba complacido por la obediencia del Hijo. ¿Qué generó la obediencia del Hijo? La apertura de los cielos.
¿Qué generó la obediencia del Hijo? El hecho del descenso del Espíritu Santo sobre él. ¿Qué generó la obediencia del Hijo? Que el Padre se complaciera. Entonces, nuestra obediencia en la tierra tiene un impacto positivo en los cielos. Y creo que precisamente también sucede lo contrario. Nuestra desobediencia causa un impacto negativo en los cielos. ¿Por qué? Porque los cielos se cierran, el Espíritu se contrista, el Padre no se manifiesta igual. Por eso es tan importante que nosotros procuremos caminar con el Señor. Y que una vez nos demos cuenta que estamos yendo por el camino equivocado, que seamos sensibles y humildes para aceptar la voz del Espíritu y corregirnos y caminar con el Rey de Gloria, porque el propósito del Señor es que nosotros avancemos hacia el plan divino. Por eso Él nos unge, por eso nos capacita para que podamos avanzar hacia el plan de nuestro Dios. Entonces Dios requiere la obediencia de los hijos y en ese propósito el Señor los unge para que cumplan ese maravilloso plan. Vamos a ver aquí el punto número 3. Vamos a hablar de la tentación. La tentación y las pruebas. La tentación y las pruebas. Vamos a leer esto en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Vamos a leer versículos 12 y 13. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo se bautiza y es lleno del Espíritu Santo, escucha la voz del Padre Celestial que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora el Señor entra en otra faceta de su vida. El Señor Jesús va a enfrentar al tentador y precisamente en el desierto. Y ese escenario y ese momento de Jesús nos recuerda que a veces nosotros vamos a enfrentar tiempos complicados, tiempos difíciles, terrenos que serán un desafío para nosotros, pero que son momentos en los que tenemos que fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo, acudir a la fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios. Dice entonces el versículo número 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Nótese que dice el Espíritu con mayúscula. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Algunas veces Dios nos va a llevar a escenarios complicados, incluso tiempos en los que toda nuestra fuerza se va a venir al suelo. Todas nuestras capacidades y talentos no podrán sortear y superar los momentos difíciles. ¿Y por qué el Señor lo va a permitir? Lo va a permitir para que aprendamos a depender de Él, para que renunciemos a nuestro orgullo y autosuficiencia. En este caso en particular, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y yo puedo ver aquí la escuela del desierto, porque el pueblo de Israel también pasó por el desierto. David se escondió buen número de años en el desierto. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Pablo estuvo en el desierto de Arabia varios años. Así que estamos hablando de que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, pasará por algunos tiempos de prueba o tiempos donde será tentado. Son desiertos. Y en esos desiertos debemos nosotros acogernos al Señor. Debemos nosotros fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios para superar esos momentos críticos, pero de allí saldremos fortalecidos en la fe, con mayor grado de madurez en nuestro carácter, con nuevas revelaciones de Dios. Dice el versículo 13, y estuvo allí, Jesús estuvo allí en el desierto 40 días. Recordemos que en la Biblia el número 40 representa prueba. Somos probados. La Biblia habla de que nuestra fe será probada. Y luego dice el versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Aunque el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu ya había descendido sobre él, aún así el tentador vino contra Jesús. Satanás vino a tentar a Jesucristo, de manera que
Si Satanás vino a tentar a Jesús, no podemos pensar que no va a venir contra el cristiano. Si Satanás se levantó contra el Hijo de Dios, ungido, lleno del Espíritu Santo, no podemos pensar que no va a venir contra la iglesia. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es equiparnos en Cristo Jesús y fortalecernos en la gracia que es en Cristo, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos fortalece, la gracia que nos ha dado salvación, la gracia que es esa virtud que emana de Cristo y que nos hace fuertes para superar las pruebas y las tentaciones. Fortalecidos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Entonces la Biblia dice que el Señor estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Para completar aquel escenario difícil y de tentación, aparecen también las fieras, pero allí estaba Jesús. Y la Biblia dice en la parte final del versículo 13, y los ángeles le servían. Los ángeles le servían, lo que significa que hubo un conflicto espiritual. Había un desierto difícil, habían fieras, estaba el diablo trayendo tentación, pero el Cristo de la gloria estaba fortalecido por el Espíritu Santo y era también ministrado y fortalecido por los ángeles, porque la Biblia dice los ángeles le servían. Entonces el Señor enfrentó esa situación fortalecido. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nos acompaña todos los días hasta el fin. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No estamos solos. El Señor Jesucristo está con nosotros y esa es nuestra fortaleza para enfrentar los desiertos, para enfrentar y superar los obstáculos, para enfrentar y superar los momentos críticos. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y por eso es tan importante que seamos conscientes de algo. El Señor nos unge. El Señor nos unge, la presencia de Dios va con nosotros, ángeles con nosotros, pero no podemos ignorar la tentación y las pruebas. No podemos pensar que no van a venir momentos críticos, no podemos pensar que no van a haber pruebas que vienen de Dios o tentaciones que vienen del enemigo. Esas cosas, ¿por qué Dios trae las pruebas? Para ayudarnos a crecer y a madurar. ¿Por qué el enemigo trae la tentación? Porque quiere llevarnos a desobedecer a Dios y que entremos entonces en el trato divino. Nosotros tenemos que depender del Señor, depender del Espíritu y avanzar hacia el propósito divino, porque lo que el enemigo quiere es estorbar nuestro avance hacia el plan de Dios. Lo que el enemigo quiere es que nosotros desfallezcamos, nos agotemos y renunciemos, pero nosotros tenemos que tomar fuerzas en el Señor, sabiduría del Espíritu Santo y avanzar hacia los planes de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora aquí en cuarto lugar, número 4. Hablemos aquí de el propósito de Dios en acción. El propósito de Dios en acción. Porque ya somos conscientes de que Dios tiene un plan con nosotros. Somos conscientes de esa realidad. Ahora tenemos es que avanzar hacia ese propósito divino. Y vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el ejemplo del Señor Jesús. Jesús termina esa etapa de 40 días en el desierto, donde fue tentado por el diablo, donde estaban las fieras, pero ángeles con él, y el Señor superó aquel momento. Ahora, ¿qué viene? Pues un avance hacia el plan divino. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Algunos aspectos que tenemos que destacar aquí. Primero, vemos que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pero el tentador viene con el propósito de estorbar el avance hacia el plan de Dios. Pero el Señor Jesús supera ese obstáculo, nos dice la Biblia, pero en el versículo 14 vemos que nos dice, después que Juan fue encarcelado. Juan el Bautista fue encarcelado. Ese encarcelamiento termina con su muerte. Juan es decapitado, enseña la palabra de Dios.
Entonces, digamos que las tinieblas se levantaron para callar la voz de Juan el Bautista porque es encarcelado, pero se levanta la más poderosa voz que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que aunque las tinieblas quieran dañar los planes de Dios, siempre la voluntad de nuestro Dios prevalecerá. Aunque el enemigo se levante queriendo destruir el avance del cumplimiento divino, siempre el poder de nuestro Dios va a prevalecer. Los planes de Dios siempre se cumplirán. Entonces Juan el Bautista fue encarcelado y el Señor Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y comienza entonces 3 años y medio de un ministerio sobrenatural poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Después del desierto, después de la tentación, después de la prueba, el Señor comienza a avanzar en un ministerio poderoso. Esto nos recuerda que aunque nosotros enfrentemos obstáculos, momentos dolorosos y críticos en nuestra vida, eso pasará y el Señor nos sacará en victoria y fortalecidos para ir a nuevos niveles en el plan de Dios, porque esa es la voluntad del Señor y lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo aquí cuando el Señor termina el desierto y la tentación, pero comienza con un poderoso ministerio. Cuando el reino de las tinieblas se levanta para traer problemas, para traer dificultades, crisis, es porque lo que viene de nuestro Dios es grande y poderoso. Los planes del Señor siempre se cumplirán. Dice el versículo 15 entonces una frase muy importante aquí que quiero destacar en el verso 15 cuando dice: el tiempo se ha cumplido. Y aquí hablamos de los tiempos de Dios. El Señor todo lo hace perfecto, el Señor todo lo hace bien en su tiempo. A veces somos nosotros los que nos apresuramos un poco, a veces somos nosotros los que nos atrasamos en los tiempos de Dios porque somos muy pasivos. Tenemos que tener un punto de equilibrio y eso está centrado en la comunión con el Señor y en un corazón sensible a la dirección divina, un corazón sensible que nos lleve en ese paso a paso, en ese avanzar, en ese caminar hacia la voluntad del Señor. Y es lo que estamos viendo aquí. Había llegado el momento justo, el momento preciso. El Señor Jesús comienza su ministerio en el tiempo perfecto de Dios. El Señor nunca llega tarde, el Señor nunca se demora y tampoco se anticipa. El Señor llega en el momento perfecto. Somos nosotros los que tenemos que desarrollar esa sensibilidad y esa capacidad de caminar en los tiempos de Dios. Y el Señor todo lo hace bien en su tiempo. Y termina diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí aparece la frase: arrepentíos y creed en el Evangelio. Para recibir lo nuevo de Dios tenemos que despojarnos del pasado. Aquellas cosas que nos atan al pasado, aquellas cosas que nos amarran a un pasado insano, de maldad, de iniquidad, tenemos que renunciar a eso, tenemos que cortar con eso y avanzar hacia lo nuevo de Dios, avanzar hacia las cosas nuevas que el Señor nos ha preparado, las nuevas etapas, los nuevos tiempos, los nuevos periodos en Cristo Jesús. El Señor ha diseñado nuestra vida y así como esta Biblia tiene diferentes hojas, páginas que nos narran diferentes eventos y ciclos en la vida de Israel, de los apóstoles, de Jesús, de Pablo. También nuestra vida tiene etapas, tiene ciclos, y hay ciertos ciclos que se van cerrando y comienzan nuevos tiempos, nuevos periodos. Entonces tenemos que depender del Señor, creer en lo nuevo que nuestro Dios nos trae, cerrar la página, pasar la página, dejar atrás lo que tenemos que dejar y avanzar hacia lo nuevo de Dios, avanzar en los nuevos tiempos del Señor, avanzar hacia aquello que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso es tan importante que reflexionemos en esta frase: propósito divino, reflexionar en los planes de Dios. El Señor nos llama a caminar con Él en obediencia. Somos ungidos y preparados por el Espíritu, capacitados para vencer las obras del enemigo, para superar los momentos difíciles de la vida, los obstáculos, los desafíos, y poner en ejercicio, cumplir aquello para lo cual Dios nos puso en esta tierra. Es para mí, sin lugar a dudas, la mejor alabanza que le podemos dar al Señor.
cumplir aquello para lo cual fuimos creados y establecidos en esta tierra. Por eso es necesario que veamos a Jesucristo el Señor como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, como nuestra inspiración. El Cristo de la gloria habita ahora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido equipados y capacitados para avanzar y vencer. Avanzar hacia el plan de Dios y vencer los obstáculos del camino. Por eso dice la Escritura que en Él somos más que vencedores. Quiero invitarte para que tengamos un momento para orar, para hablar con el Señor. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones. Hemos leído tu palabra, Señor. Hemos visto, Dios mío, de que somos un plan tuyo desde antes de la fundación del mundo y queremos darte gracias, Señor. Gracias por hacernos conscientes de esto. Hoy te pedimos, danos la fuerza, danos la capacidad, danos la unción del Espíritu Santo para avanzar hacia tus planes, para avanzar hacia tus propósitos. Equípanos con el poder de tu Espíritu, que tu mano poderosa sea con nosotros para que podamos superar los obstáculos, superar los desafíos y alcanzar aquello para lo cual tú nos has puesto en esta tierra, Señor. Haz de nosotros esos instrumentos de bendición, haz de nosotros esos canales de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos, Señor, cumple tu plan, cumple tu propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mueve tu mano poderosa y cumple tu plan en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Extiende tu mano sobre toda nuestra familia y cumple tu plan y tu propósito en toda nuestra familia para la gloria de tu nombre. Hoy declaramos, Señor, y creemos que avanzamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y que somos ungidos por el Espíritu Santo para avanzar hacia tu plan y hacia tu propósito. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas que escuchan esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces. Con todo nuestro corazón te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, Dios guarde y bendiga a toda tu familia y nos vemos en una próxima ocasión.